Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Eh, ¿Cómo están todos? Bueno, un saludo especial para Marcel. Este video, hoy cumplo exactamente 2 meses de haber estado en Guatemala. La verdad no quería haber hecho este video, pero ya ha pasado el tiempo. Le envié muchos mensajes a Marcel como amigo, como colega, como artista y no me respondió ninguno. Entonces quiero hacer un pequeño resumen porque inclusive hablando con mi señora, que está muy al tanto de todo cómo fue la negociación con Marcel, cómo se trató todo, ella me decía que no vale la pena que dejara así. Pero yo pienso que llevamos un tiempo de amistad, se han hecho otros negocios, durante muchos años he viajado a Guatemala y siempre han quedado cositas ahí y nunca he dicho nada. Pero en esta oportunidad creo que se te fue la mano. Y es por eso que pienso que es importante hacer este video, es una reflexión. Esperé durante 2 meses que me respondieras, pero creo que esa respuesta de que estoy molesto y por eso no respondo, esa no es una respuesta ni de caballeros ni de adultos. Es una respuesta como de niño chiquito, como que estoy bravo, entonces no hablo. Y, y bueno, cada uno tiene sus puntos de vista. Me enviaste una hoja con un montón de reclamos, porque hasta ahora yo nunca he escuchado de tu parte en todos los trabajos que he hecho felicitaciones. Siempre que terminamos un trabajo, siempre hay reclamos y eso te lo hice saber esta ocasión cuando viajé, que siempre hay reclamos, desde la primera vez. Cada vez que voy a Guatemala siempre me comentas que todas las pruebas que hice, que ninguna utilizaste, que la única fue la trituradora. Entonces siempre hay reclamos. Debe ser porque te ha ido bien, eres exitoso, has sacado adelante tu empresa, eres una persona que no necesita quitarle nada a nadie. Y entonces no entiendo por qué esa forma de obrar. Pero desde siempre hace reclamos. Por eso es tan difícil poder complacerte. Porque pues una persona que no está satisfecha con nada, pues es muy difícil de complacer. Y eso es lo que yo me he dado cuenta que te sucede. Entonces, eh, así como tú me escribiste en la carta, yo también te la respondí, pero parece que te valió igual o ni la leíste, porque ahí te hago punto por punto un paralelo de todo lo que me estaba respondiendo. No quiero traer a colación todos los puntos de la carta, pero desafortunadamente en el tema que voy a tratar, pues va a tocar algunos. No quisiera. Eh, Me siento triste por la forma como me tocó salir de Guatemala. O sea, prácticamente gracias a Edgar que me invitó, porque ese día, el 20 de junio, estaba de cumpleaños, ni siquiera te acordaste de eso. Pero entonces él me invitó y ya yo vi la atmósfera pesada, entonces preferí quedarme donde Edgar. No sé si esa es toda tu molestia o cuál fue. Y bueno, porque es harto estar en un sitio donde la atmósfera es pesada. Y ya te conozco, eres una persona que cuando tachas a alguien, en este caso pues me tocó a mí, desafortunadamente, y no es como tú lo dices, que si por todo lo que sucedió se quiebra nuestra amistad, no señor, las amistades no se quiebran por una, por dos personas, las amistades se quiebran porque alguien no quiere dar el brazo a torcer, y en este caso es una cuestión de hablarlo y si tú no lo quieres hablar y quieres que entonces, si yo no dejo así se quiebra la amistad, es que así no son las cosas. Bueno, entrando en el tema, todo yo lo resumo a lo siguiente. Un malentendido, que de pronto pienso que eso es lo que más te molesta, un malentendido a la hora de los pasajes. Y es que si miramos la primera negociación, cuando empezamos a hablar, habíamos hablado de $4,000. $4,000 donde yo te sugería, y no era con el ánimo de cobrarte ni mucho ni poco, sino lo justo, que por eso trabajaba durante 2 meses y todo lo que se hiciera. No lo aceptaste, se te hizo muy caro y después de negociar, negociar y renegociar, llegamos a los $2,000, que eso está ahí escrito. Yo te envié el pantallazo. Que no lo quieras mirar es otra cosa.
Pero ahí está el pantallazo, aunque como dice Jenny, se debió haber hecho todo por escrito, pero en el pantallazo dice muy claro, acepto la condición con los $2,000 y estas serán mis condiciones. En este caso, y te lo dije al llegar a Guatemala, pues quise más bien que fueran esas condiciones y que no tuviéramos que ver nada de la comida, ni alimentación, ni nada. ¿Para qué? Para no preocuparte, porque me molesta, y no solo a mí, sino a mucha gente le molesta a uno que le estén sacando listados. Y el año pasado yo sentía eso, que me sacaban listados del pan, del aceite, de lo que comí, de lo que no comí. Entonces preferí decirte, hombre, yo me encargo de mi alimentación, no te preocupes. Te agradezco como tú me lo sacas ahí en cara, que qué feo gesto, que me estás diciendo que me hiciste es unas invitaciones a comer. Hombre, cuando haga uno invitaciones, si las hace de corazón, no hay por qué después tener que nombrarlas. Pero como las nombra, entonces, pues me toca a mí decirte que eso no había necesidad y si la hiciste, te lo agradezco. Así como yo de todo corazón, y no me gusta sacar en cara, preparaba todos los días el desayuno y siempre te lo brindé. Y en ningún momento, si algún día me diste 10 quetzales o 5 quetzales para que comprara un pan, yo no le vi problema. Pero todo el tiempo yo te compartí mis desayunos y también te compartí cuando pedía mis arroces chinos que siempre te tenía guardado. Pero no era obligación tuyo porque en el trato fui muy claro diciéndote que quería que eso quedara por fuera precisamente por experiencia del año pasado, porque es muy harto eso de que lo lleven controlando a uno. Y yo soy ya una persona madura, responsable, y como ya hemos hecho negocios, yo conozco muy bien tu forma de manejar. Bueno, aquí este video lo que ha subido en YouTube porque la intención es ¿cuál? Pues que quede un precedente de lo que se hizo. Igual yo ya te había dado respuesta de todos los puntos y vi que en nada quedaste contento, aunque se hizo un bonito espectáculo, pero como digo, una persona como el mago Marcel es difícil de complacer. Y es lastimoso porque de verdad que me esforcé mucho, trabajé 24/7 por un sueldo un poquito más que un mínimo. Como yo vivo en Colombia, pues yo tengo que comparar es lo que me voy a ganar con lo que yo gano acá. Lo que realmente me estaba ganando era un poquitico más de un mínimo por 2 meses. 2 meses en los que yo dejé de trabajar acá cuando estaba en temporada, que es junio y julio, y parte de agosto, que son las temporadas fuertes de vacaciones aquí en Colombia. Pero ¿por qué lo hice? Si viene la pregunta, si es buena temporada, pues porque en toda la negociación que hablamos habíamos quedado quedábamos por $2,000 y que iban a salir unos trabajos adicionales. Entonces yo vi compensatorio. Y lo otro es que me encanta viajar, me encanta ir a Guatemala, me encanta hacer cambios. Pero desafortunadamente nada de esto me salió como yo había esperado. Definitivamente esos adicionales que fueron más fueron 4 o 5 clasecitas que se dictaron, que no entiendo por qué no me las has sacado en cara y 2 cositas o arreglitos que te hice que no quisiste reconocer de la forma que sea. Me acuerdo que el listado y eso dejándotelo a un muy buen precio sumaba 1,000 quetzales, que al último solo me diste 600 porque todo te parece costoso. Entonces, mi estimado Mario, qué chévere que hayamos trabajado. A mí me gusta, me encanta. Yo no soy tu enemigo en ningún momento. Tampoco te quiero dar en la cabeza, como diríamos acá en Colombia. Creo que hago las cosas con justicia. Hubo otros reclamos como el siguiente, que todo lo que hago lo cobro. Pues, mi estimado, es que yo no voy a Guatemala de vacaciones, yo voy es a trabajar. Y eso de lo que tú me pides, que el favor del chazo, que el favor del tornillo, que el favor de la rueda, pues son trabajos que estoy realizando y que a la larga nunca me lo reconoces y a la larga también nunca te los he cobrado. Pero son trabajos, porque cada tornillo que uno pone, cada agujero que uno hace, pues es un trabajo. Si tú contratas a un obrero y le dices que ponga un chazo, que corre una repisa, pues hombre, es su trabajo, hay que respetar el trabajo de los demás. Entonces, por eso lo quise hacer diferente. Igual de pronto el reclamo de que yo ya no quería hacer nada, no quería, claro, los tiempos cambian.
La primera vez que fui a Guatemala era muy novato y hacía de todo, clavaba de todo, cargaba puntillas, pero apenas tendría yo por ahí 30 años. Ya uno va madurando, tiene conocimientos y lógicamente pues tiene más estatus. Entonces, eh, sin embargo, no dejo de hacer cosas, pero me doy cuenta que en el caso de reconocimientos para ti, eso no vale. Entonces, mi estimado, eso es lo que yo te puedo decir. ¿Qué vaina con esto de lo del pasaje? Fue un malentendido y te agarras de ahí. Lo que te digo, tú no le tienes que quitar nada a nadie, Marcel. Un pasaje que me costó 260 y me tocó aparte de eso en el aeropuerto pagar pasaje adicional, creo que pagué como $100, $80 aproximadamente, 8 por 3 y como $80 por mis valijas, porque fue de última hora. Entonces, en total fue un pasaje que me costó 260 y 80, $340. Y lo que me decía Ángela, me decía, ¿para qué te pones a pelear por eso? Un pasaje te lo ganas en una función. Claro, yo hago una función y eso es, bueno, me puedo ganar el pasaje, el precio en una o dos funciones. Y por eso se me hace raro que te agarres de eso, quieras quebrar todo lo que hemos hecho durante muchos años, solo porque si con $260 tú fueras a hacer algo más, ¿no? Yo pienso que uno los ahorros los tiene que buscar en cosas que valga la pena. Y la última, la cereza del pastel, fue cuando me rogaste, porque me rogaste y me lo dijiste muchas veces, todo el tiempo, que por qué no te hacía la mesa como esa que tengo acá, que no la decoraba. Pues hombre, al final la decoré y no me la quisiste pagar. 350 quetzales que siguen quedando también ahí en la cuenta. Y que no, que la impresión es fea, que todo, como si solamente fuera a forrarla. Hombre, yo tuve que lijarla, tuve que desarmarla, la pinté, está fondeada en la parte de adentro de negro, eso es un trabajo. Le forré su tapa de terciopelo, eso es otro trabajo. O sea, no solamente es ponerle una lámina, fue eso. Si no te parece, como ya te lo expresé, que la calidad de la impresión es que yo no hago impresiones, yo no tengo máquinas de impresión. Sencillamente lo llevé, lo hice, me hicieron la impresión. Si no te gustó la calidad, como te dije, pues descuenta la calidad de la impresión. Como tú dices que vale 30 quetzales, pues quítale 30 quetzales, no tengo problema. Pero fue un trabajo que yo hice. Bueno, en este momento le debo esa plata a Edgar Stephenson porque estando en el aeropuerto, lógico, yo no tenía ahí dinero para pagar en ese momento lo que me cobraban de más del equipaje y reuniendo todos los quetzales que llevaba, pues escasamente con lo que me dio Edgar, afortunadamente logré pagar eso. Entonces ese es un dinero que está ahí pendiente, como pendientes que quedan siempre. Entonces, no es para echar historia, pero parece que a ti se te olvida. Por ejemplo, el año pasado, por eso te dije, quiero hacer este año las cosas diferentes porque no quería que quedaran pendientes. Y como te digo, salió el tiro por la culata. El año pasado, en un congreso de payasos que se hizo ahí en tu teatro, entonces que yo arreglaba los aparatos, los vendíamos, me dabas un porcentaje. Al final terminé arreglando una caja ahí de transformación que la pinté, la ajusté, la arreglé y de esa nunca me diste nada, que porque no la habías vendido, que no hay porcentaje. No, señor, esas las cosas no se hacen así. Mira, ese solo arreglo de esa caja fácilmente, o sea, hablando en dólares, porque no lo puedo hablar de otra forma, yo le pongo que más o menos unos $80. Costaría el solo arreglo de esa cajita. Entonces, ni siquiera eso ni me lo reconociste, ni me lo vas a reconocer. Entonces, Mario, uno también tiene que ir cambiando. Yo voy madurando, yo voy cambiando. Tal vez antes trapeaba, pintaba, hacía todo lo que me dijera, me dejaba trapear conmigo. Pero hoy no, ya soy un señor que está llegando a sus últimos años de vida, así como lo estás tú. Entonces uno madura y uno aprende a valorarse y no es que uno cobre por todo, sino que sencillamente uno sabe cómo son las cosas. Entonces, bueno, aquí mirando cuestiones, otra cosa que me escribes en la carta que ya te lo había hecho cuando me hablas de ética, que porque hice la mesa y la vendí, yo no sé qué es lo que tú tienes en contra mía,
O sea, es como una pequeña envidia, digámoslo, porque fue una mesa que Roberto Chinchilla, y tú le puedes preguntar, me autorizó, porque yo no soy tan como piensas. Yo sencillamente esa mesa no se la inventó Roberto, la vendía Tannen hace muchos años y cualquier persona en el mundo la puede reproducir porque ya no existe ni el que la inventó. Sin embargo, por ética, por lo que me la mostró Roberto, yo fui y le pregunté, Roberto, ¿te molesta? No, Ardila, hágala. Tal vez tú no estás enterado y en cambio sí vienes a cobrar cosas que ni te conciernen a ti ni es parte de lo tuyo. Entonces, hablándome de ética, cuando hace muchos años, cuando yo te vendí una caja de transformación, las primeras que yo llevé a Guatemala, un diseño mío, que después en Guatemala lo popularizaron, pero es un diseño mío y tú lo sabes, la primera, ahí inclusive la tienes tú. Y no tuviste, ahí sí te faltó la ética que tú dices, cuando veo ese carpintero a la vuelta de tu casa que estaba reproduciendo como 4, 5 o 6 aparatos del mismo. Entonces, eh, Mario, hay que un poquitico mirar hacia atrás y también hacia adelante, pero uno no podemos hablar de cosas, de errores que uno también comete. Entonces, si es por ética, ahí creo que sí me ganaste. Y bueno, lástima que las cosas se hubieran dado así. A mí no me gusta estar sacando las cosas a flote, como normalmente, pues vi que lo haces tú, porque cuando llegué este año y que te cobré los $100 que habían quedado pendientes del año pasado, por eso no quería que este año quedara plata pendiente. Y entonces te hago el listado y de una vez te pones crespo y empiezas a decirme que yo también te tengo listados. Es que yo no te estaba sacando listados, yo lo que estaba era reclamando lo que tú me debías porque quedó pendiente. A mí no me gusta por eso dejar pendientes, porque después uno se olvida de las cuentas. Y no se trata de sacar listados, se trata de ser justo. Y no entiendo por qué te gusta dejar pendientes cuando tú no eres millonario, pero tienes todas las posibilidades, tú tienes el dinero, lo puedes hacer. ¿Cuál es esa maña de no pagar para después saber si se olvidan o se enredan las cosas? Bueno, no quería alargar mucho, pero una cosa que yo sí te quiero decir en todo esto es que yo entiendo que tú quieras ahorrar, todos queremos ahorrar, yo también quiero ahorrar, cuando compro algo quiero ahorrar, pero Marcela, hay que saber ahorrar. Y cuando yo te hice la propuesta inicial, te hubieras ahorrado mucha más plata y seguro que hubieras tenido lo que tú querías. Pero tú no puedes pretender que con 2 sueldos mínimos yo fuera y te construyera 7, 8 ilusiones o 3 ilusiones o 2 ilusiones, cuando todos sabemos que el mercado de las ilusiones es costoso, ¿ya? Entonces, tú mismo lo has dicho, la magia no es para pobres. La magia, el que no tenga para invertir en la magia, pues dedíquese a otra cosa. O si no, pues va a ser una magia mediocre. Afortunadamente tú no tienes ese problema. Pero también hay que aprender a ahorrar. Y te voy a dar ejemplos de aprender a ahorrar. Por ejemplo, a ti se te hace caro o se te hacía caro todo lo que yo pueda cobrar. Pero no se te hace caro, por ejemplo, pagarle a un señor por una polea 300 quetzales de un motorcito, que fue un mecanismo que yo medio diseñé basándome en otro para hacer un vuelo de un pañuelo. A eso sí no le viste valor. Entonces, hay que aprender, hay que mirar por dónde se ahorra. Si yo te digo que vale 100 quetzales, te parece caro. Pero pagar 300 quetzales por una polea, no. El motor que fuimos y conseguimos que salió muy económico, pues fue gracias a que me gusta dar vueltas allá en Guatemala. Y fuimos los dos, pero la labor yo ya la había hecho de buscar, de mirar, de preguntar. Entonces, nada de eso tú lo reconoces. A ti se te hace caro si yo te digo 50 quetzales, pero si le tienes que pagar a un carpintero 80 quetzales para que clave mal una tabla y después tenerla que repetir, eso no se te hace caro. Eh, por ejemplo, esto del cambio de trajes. ¿Cuánto tiempo se perdió? ¿Cuánto tiempo perdamos yendo y viniendo? Menos mal que toda la responsabilidad no estaba conmigo. Si no, me lo hubieras también nombrado ahí. Pero eso sí no te dolió, quién sabe cuánto te costó la señora por coser los trajes, por hacer los trajes. Pero si yo te hubiera dicho, mira, hay que pagar una asesoría de tanto y vienen los diseños, se te hubiera hecho caro, porque así es la vida.
En este momento yo quedé con una deuda con un amigo de $100. ¿Alguna vez me preguntaste qué pasó con esos $100? ¿Me reconociste algo? Ardila, toma, te doy 50 o nada, ni siquiera, ni me preguntaste ni me lo vas a preguntar. Pero yo quedé con una deuda con un amigo de $100 porque él fue el que me orientó en todos los tips que les dimos a la señora para los trajes. Aparte de todo el tiempo que yo me gastaba estudiando todo eso. Eso, no, desafortunadamente, tú no lo reconoces. Si otra persona te lo hubiera cobrado, seguro lo hubieras pagado. Como cuando pagaste los 1000 quetzales por unos cañones de confetis por tirar unos 3 papeles encima de un escenario. Pero si yo te hubiera cobrado 100 quetzales por un cañón, entonces te hubiera hecho caro. Pero entonces, mi estimado, hay que saber ahorrar. Hay que saber ahorrar. A veces es mejor pagarle a la persona que sabe y que lo haga bien y no por quererse ahorrar un peso como lo pretendiste hacer conmigo. Mira que si haces tus cuentas te sale más caro el caldo. Pero bueno, entonces, a ver, mirando acá el listado, se te hizo costoso que te hubiera cobrado por trucar unas botellas. Las botellas no venían así. Yo hice el diseño, yo me senté a pensar cómo iba a ser para crear que ese efecto fuera así. Y eso ya se te hizo costoso, que cómo te iba a cobrar por eso. Pues mi estimado, pues eso es un trabajo que se está haciendo, que está por fuera de eso. Una cosa es coger a una patica y ponerle un papel para que no cogie y otra cosa es fabricar la mesa para que funcione. Fíjate que el año pasado por una charola a fuego en algún momento te iban a cobrar $100 y estoy seguro que si hubiera aparecido la charola lo hubieras pagado. Pero si yo te hubiera dicho que hacía la charola por $50 te hubiera parecido caro. Entonces, por eso es que este año decidí lo que fuera fabricación lo dejáramos por fuera, precisamente para evitarme eso. Si dejándolo por fuera, mira el problema que tengo, para que me pagues una mesa que la forré o me reconozcan mi pasaje, imagínate cómo hubiera sido donde yo me hubiera puesto a hacer todo. Pero si no tuviste, no te faltaron palabras para hacerme un reclamo por unos marcos que se hicieron, que a lo último no los utilizamos, no porque fueran malos, sino porque vimos que al final eran muy grandes para lo que íbamos a utilizar y que finalmente el Michael Jackson pues no iba a aparecer. Pero entonces ahí sí me hace ese reclamo que yo la embarro. Y no te das cuenta que cuando tú haces tus cosas, como el año pasado cuando estuviste haciendo la cabeza, el pollito ese que estuviste fabricando, ¿cuántas veces no te tocó, no viajamos a Titlán a mirar la cabeza? ¿Cuánta plata no gastaste en el herrero para que hiciera la cabeza? ¿Cuánto no te costó eso? Pero eso ahí sí no lo ves. Pero en cambio, sí, recoger un material que lo que hicimos fue reciclarlo. Afortunadamente no se compró, se compraron 3 tubos, pero lo que hizo fue reciclarse. Lo otro fue la mano de obra del señor allá soldando. Entonces, mira cómo me haces unos cobros que no vienen a la historia, pero bueno, estás en tu derecho. Pero al final, ¿qué quedaron? Unos marcos muy prácticos, muy funcionales, que ahí los tienes. Si no los quieres utilizar y quieres hacer lo mismo que hiciste con todas las otras pruebas de guardarlas y decir que solo funciona la trituradora, pues hombre, eso ya es cosa tuya. Pero si lo quieres aprovechar, tienes unas pantallas LED que las puedes utilizar. A propósito, una idea mía de convertirlas en LED. Nada de eso tiene, yo no veo un reconocimiento en nada de lo que me escribiste. Entonces, Mario, qué desafortunadamente que tú solo ves la paja en el ojo ajeno. ¿Qué vaina tener que decírtelo? Pero por eso es que tal vez nuestra amistad en algún momento creció, porque yo soy una persona que hablo como es, no me espero hasta el final, que ahí me asombró cómo después de 2 meses me sacas una lista de reclamos cuando durante todo el tiempo estuvimos trabajando juntos, todo el tiempo madrugábamos, todo el tiempo ensayábamos, me decías hagamos esto, yo trataba de darle la mejor curva porque ese era mi trabajo no era mirar tus caprichos, mi trabajo era mirar que fuera lo mejor para el espectáculo. Y por eso
se hicieron rutinas nuevas, como las que tengo aquí. Por ejemplo, se hizo la rutina de las botellas, la de las sombrillas, la de los cambios de traje, la de los bastones. Y se reforzaron rutinas que ya las teníamos porque las habíamos trabajado el año pasado, como fue Palomas, Floating Table y La Granja. Pero ese fue mi trabajo más el trabajo de dirección. Y no puedes desconocer, pero ahí tampoco lo nombras, que todo el tiempo trabajé yo 24/7, porque yo estaba todo el tiempo ahí dispuesto a trabajar. En ningún momento dije que no a nada. Entonces, bueno, lamentablemente, don Mario, tú miras dónde ahorrar, donde no hay que ahorrar. Y bueno, lo que tú sabes, a mí me gusta trabajar hacer los resultados. Pero eso de que me estén fiscalizando para ver qué hago, cómo utilizo mis mecanismos, para después decirle a otra gente que los hago igual, ese no es mi trabajo. El día que necesites que te capacite a tu gente, con mucho gusto, yo estoy abierto, sigo siendo tu amigo. Simplemente te estoy dando una respuesta de todo lo que ha sucedido y que me sorprende que cómo es posible que después de todo esto tú no recapacites. Pero ahí estoy. El día que quieras que te capacite a tus obreros en carpintería, en soldadura, en pintura, en todo, voy. Pero pues entiéndolo, es un trabajo. Entonces, pues de viajar yo te voy a decir, vale tanto y llegaré allá y los voy a capacitar. Y así no tienes que estar mirando por debajo del ojo o por los agujeros o por mirando a ver cómo hago yo los mecanismos. No, sencillamente es un curso de capacitación, pero yo no fui a capacitar. Otra cosa que nunca reconociste, las direcciones que les di a tus obreros, la dirección que le di allá al señor de la carpintería, a pesar que el aparato, pues lógico, no era el que queríamos, pero yo fui el que lo direccioné. Lo mismo con don Oscar, cuando la mesa, que a propósito me haces un reclamo de una jaula mesa que se construyó con material reciclado. Si tú quieres un aparato 1A, pues hay que hacerlo todo como yo te lo había dicho en esa ocasión, con fresa, con cosas nuevas, pero lo que hicimos fue reciclar material para eso. Entonces, es un aparato que para el material que se utilizó, para las condiciones que lo que hicimos, es más que ideal. Déjame un momentico y miro a ver qué otra cosa tengo por acá. Bueno, en sí no quiero alargar mucho, pero bueno, ya me alargué, tú ya me conoces cómo soy yo. Entonces, don Mario, eso te cuento. Ah, se me olvidó otra cosa precisamente en eso. Mira, esta es la hora, me acuerdo, y yo nunca dije nada. Allá en tu taller todavía está un trípode que es mío, porque nunca me lo pagaste. Acuérdate que yo hace muchos años, cuando viniste a Bogotá, en Intermagic, que lo organizó Gustavo Lorgia, que fue ahí en la autopista con calle 100 en el Hotel Bogotá Plaza, fuiste capaz, con tal de no pagarlo, cuando hice el carrusel, que según tú nunca lo utilizaste, no te gustó, después de que ya lo había hecho, entonces lo trajiste, preferiste meterlo en un avión, cargarlo en tu equipaje y devolvérmelo. Y me devolviste solo la parte de arriba, porque en ese momento me dijiste que con el trípode te hacía mucho volumen. Y allá está el trípode en tu taller, allá lo vi, pero yo me quedo callado porque vuelvo y te digo, ya lo pasado le echo tierrita. Pero todo esto, pues lo traigo a colación precisamente porque como me haces todos esos reclamos, entonces para que tengas en cuenta eso, ese trípode es mío, porque tú me lo pagaste. Perdón, yo te lo cobré, pero tú nunca me lo pagaste, tú me devolviste. Trajiste el carrusel de vuelta a Colombia con tal de no pagármelo. Es decir, que ese trípode es mío, pero ahí eso sí, tú no lo ves. Entonces, me acuerdo que 2 años o un año después, mi hermano viajó a Guatemala y ahí es donde, Mario, me sorprende que tú te inventes todas estas mañas. No quisiste nunca atender a mi hermano, nunca quisiste ir al hotel para devolverme esa plata que era la plata del carrusel. Te esperaste hasta el siguiente año cuando viniste a Intermagic para traerme y devolverme el carrusel y no tener que pagarme lo que yo te había cobrado por el carrusel. Entonces eso, perdón que te lo diga, Marcel, eso se llama maña. Entonces uno, ahí sí como tú dices,
que eres una persona que te gusta pagar por lo que mandas a hacer, pues debieras responder. Debías responder como cuando te mandas a un trabajo, gústete o no te guste, ya te lo hicieron, pues hay que pagarlo. Si tú crees que la persona que te va a hacer el trabajo no tiene la calificación de lo que tú quieres, pues hombre, no se lo mande a hacer. Y vuelvo y te digo, ahorrar no es buscar lo más barato, ahorrar es buscar lo mejor. Entonces, no ahorres buscando herramientas de segunda, compra es la mejor y verás que nunca se te van a dañar. Eso es todo lo que tengo que decir, Mario. Lastimosamente, qué vaina que tú con el cuentico de que tienes molestia, entonces no pongas la cara, no hagas una reflexión, no mires de que las cosas pues no estaban como tú querías, pero hicimos un negocio y no fue un negocio de $2,000 porque me descontaste un pasaje, me descontaste $260, o sea que hicimos un negocio fue de $1,740. Todavía me debes mi pasaje de regreso y me sigues debiendo esa mesa que yo forré. Y bueno, y el trípode que allá está. Y para qué decir más, el trabajo de la caja transformación que hice, que no sé si algún día la vendas o no la vendas, pero el cuento fue que yo la trabajé y yo la hice. Entonces, mi estimado Mario, no tengo nada más que decir. Esto va a quedar ahí montado ahora, lo voy a subir a YouTube y te envío el enlace para que lo mires 1, 2, 10 veces, las veces que quieras. Y de todas formas, fue una forma de desahogarme porque de verdad que no fue justo por ningún lado. Un abrazo, cuídate, la vida es corta y no vale la pena pelear por cosas que uno sabe que uno las puede remediar. Si ya no las quiere uno remediar, pues bueno, eso queda en el corazón de cada uno, pero yo lo hice de corazón, hice mi trabajo con responsabilidad, en ningún momento te quité nada, es más, siempre he dado más de lo que me exigen. Entonces un abrazo, cuídate y tú sabes que por más, con todo esto que sucedió, pues te sigo teniendo aprecio. Lástima, ojalá reflexiones. Cuídate.